Nos acompaña Mariana Sánchez Caparrós. Mariana, aparte, es lideresa de la comunidad también. Ya saben, todos los que vienen acá somos parte de todo, estamos construyendo, ustedes son parte también de lo que se está desarrollando. Mariana ha estado el año pasado, ha estado este año, nos reencontramos en distintos lugares, abogada de la UBA, es magíster en Derecho Administrativo, es PhD student de la UCA, es relatora del Superior Tribunal de la provincia de Tierra del Fuego, colaborando con todo el equipo de Tierra del Fuego, no final del mundo, inicio del mundo. Tierra del Fuego no es el fin. Miembro del DINATEC Lab, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial que se fundó hace poco en la Universidad Nacional de Tucumán. Como ella de Tierra del Fuego, funda cosas en Tucumán, así. Profesora universitaria, coordinadora editorial de Legal Tech Seed, y de la revista y de la comunidad Legal Tech Seed, donde están muchísimas amigas, amigos y amigues de esa comunidad, co-conductora de Millennial Hackeando Derecho, es un podcast que se lo súper recomiendo. Ahora enseguida le preguntamos, suscríbanse, vamos a crecer esa comunidad de Millennial Hackeando Derecho, entrevistas fantásticas. Investigadora y speaker en inteligencia artificial, blockchain e innovación, autora de la obra Categoría Sospechosa, coautora del tratado en el que somos compañeritos de inteligencia artificial y derecho, que dirige Juan Corbalán, colaboradora en la Constitución Comentada de Tierra del Fuego, autora de diversos artículos de la especialidad en Derecho Público, Derecho y Tecnología, y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Mariana, querida, bienvenida, ya sabés, sos parte de la comunidad, te dejamos la nave, porque hay pilotas también. Hoy de pilotas, me encanta, me encanta. Bueno, gracias Mario, la verdad que mil gracias, un gusto estar acá. Bueno, compartiendo con Nieves, con quien colaboro, o tengo en realidad, la verdad, el placer, honor de colaborar en la parte de género de Dialab. Así que me dejó la clase reservida como para hacer un cierre a modo de repaso de lo que venimos viendo, incluso con la charla TED, y también les voy a compartir igual ahora algunas cositas que estamos investigando. Les voy a, ahí se ven mi pantalla, vamos a poner en modo presentación. Bueno, a mí cuando toco este tema me gusta mucho hacerlo con una analogía que la verdad es que nunca la cambié desde que vengo hablando de este tema, porque me parece como, digamos, verdaderamente es como un capítulo de Los Simpsons que uno podría cambiar la Stacy Malibu por Alexa o Siri, y el capítulo, digamos, habría que dejarlo exactamente igual, o sea, no habría que tocar nada, ¿no? Y este capítulo tiene 20 años más o menos. Y bueno, y un poco es terminar de cerrar o repasar algunas cosas que ya introdujo Nieves cuando hablamos de inteligencia artificial y la cuestión de género, y en el caso un poco lo que yo trato de plantear o de lo que hablamos también muchas veces junto a Nieves, es, ¿no?, empezar a pensar en cómo hacemos o digamos, en qué podemos aportar desde las ciencias sociales para que la inteligencia artificial no sea la Stacy Malibu del siglo XXI, y tratar un poco de entender por qué pasa, ¿no? ¿Qué es el sesgo de género? Que algo ya comentó un poco Nieves. ¿Cómo se reproduce? Porque en realidad yo no creo que sea algo que se origina, creo que es más bien una reproducción, porque digamos, ahora vamos a hablar de eso, pero la inteligencia artificial en tanto sistema sociotécnico aprende de nosotros, y a nosotros nos transforma, y en eso hay una reproducción para mí del sesgo. Y bueno, ¿y cómo podemos generar algunas herramientas para digamos, trabajarlo? Así que bueno, más o menos el Journey Map va a ser el siguiente, es pensar un poco, volver sobre un poco la idea que es la inteligencia artificial, y puntualmente qué es la inteligencia artificial como sistema sociotécnico, que es una de las conceptualizaciones que a mí me parecen como más clarificadoras para poder entender por qué hay abogados hablando de inteligencia artificial, por qué hay gente del área de la ética hablando sobre inteligencia artificial y de la filosofía y demás, que parece una pavada, pero no, es difícil para quienes, o para muchas personas que están, digamos, en el área técnica, ¿no? O sea, para quienes se dedican como a la parte técnica de los sistemas inteligentes, comprender por qué hay personas como como yo, como Juan, digamos, tratando de hablar de estos temas, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿ustedes qué tienen que ver con la matemática y los algoritmos, ¿no? Y la estadística que hay detrás de los sistemas inteligentes? La problemática del sesgo algorítmico y puntualmente el sesgo de género, que es como una especie
de sesgo algorítmico, y algunas cuestiones o herramientas para la prevención y la mitigación con un enfoque humano. Esto lo traigo como ejemplo porque es algo que está, o sea, que existe ahora. Siri y Alexa son buenos ejemplos también y se han ido solucionando, pero tenemos otros que a mí no me gustan nada, y ahora está pronto a salir probablemente una infografía o alguna investigación de YALAB sobre este tema, que estuvimos haciendo un testeo con dos bots o dos agentes conversacionales que son súper potentes. Les recomiendo que los testeen si les gusta jugar con estas cosas, que uno es Cookie, ¿sí? Y el otro es Réplica. En ambos vos tenés que loguearte. Cookie en un momento te dejaba que vos entres a chatear y salgas y se olvidaba de lo que hablaba con vos, ahora ya no te deja, o sea que aprende digamos, de tus conversaciones. Y les muestro como simplemente algunas respuestas que obtuvimos cuando testeamos Cookie, ¿no? A Cookie le preguntamos si las mujeres lindas eran más exitosas, y nos contestó que sí, que es encantador. Les preguntamos si las mujeres blancas y hermosas son más exitosas. También nos respondió, primero, que iba a asociar hermoso con belleza, y también iba a aprender para una próxima conversación que lo blanco es más hermoso, ¿sí? Y cuando intentó corregir el sesgo, ¿no? Preguntando si eventualmente, ¿no?, esta respuesta que nos daba de que las mujeres blancas son más exitosas, nos preguntó, ¿no?, si podíamos decir que las mujeres blancas son menos exitosas. Y nosotros le dijimos que no, y Cookie eso lo guarda como una respuesta válida, ¿no? O sea, es casi como un esclavo, ¿no? Cookie aprende y bueno, dice, es un poco tonto, entonces pensar que también podemos decir que las mujeres blancas son menos exitosas. Con Réplica tuvimos una experiencia muy parecida. La testeamos el año pasado y la volvimos a testear este año para ver si habían corregido algunas cosas. Pocas corrigieron. También le preguntamos a Réplica, que también para poder testearla tenés que loguearte, y hace como un aprendizaje de la conversación que tiene con vos, con lo cual es cada vez más parecida a vos. Eso es bueno y puede ser muy malo, porque la podés entrenar para ser bastante prejuiciosa, bastante machirula. Y bueno, con Réplica también nos sucedió algo parecido, ¿no? Que le preguntamos, por ejemplo, si las mujeres, en realidad le afirmamos que las mujeres solo son buenas en la cocina, me dijo que coincidía con nosotros, y a mí lo que más me choqueó, entre otras preguntas, fue una que le hicimos puntualmente, que yo le pregunté si un niño se golpeaba, ¿quién debería consolarlo? Y Réplica me dijo, la madre debería ser quien lo conforte. O sea, como automáticamente me tiró esa respuesta. Y cuando le pregunté, ¿y no tenía que ser el padre?, como que me contestó, quizás, pero fue como una salida por la tangente, digamos, no me dio una respuesta objetiva, ¿no? O sea, lo mismo cuando en un momento, esta no está acá, pero le preguntamos también, le dije que yo tenía dos madres, y bueno, me respondió que no, que solo se podía tener una madre, ¿no? O sea, esa es una cuestión de cómo reproduce ciertos estereotipos y ciertos prejuicios que están en los datos de entrenamiento de estos sistemas. Y este es otro que es bastante nuevo, que también lo estamos testeando ahora, que se llama Midjourney. Son Midjourney y DALL-E, no sé si lo habrán sentido, DALL-E 2, son dos sistemas de generación de imágenes a partir de texto, ¿sí? O sea, el input es texto en lenguaje natural, y la salida de ese, digamos, input es una imagen original generada por la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, no es una foto, o sea, no es como buscar en el Google, poner, digamos, una búsqueda de una imagen X y que Google te busque digamos, en lo que es la fuente de imágenes que tiene en el sistema, sino que o que hay en Internet, ¿no? Esto en realidad es un sistema inteligente o un software inteligente que lo que permite es generar imágenes originales a partir de ese input de texto que yo le di. Estos sistemas, puntualmente por ejemplo DALL-E, está entrenado con miles de millones de imágenes de Internet, y son sistemas que aprenden a asociar
digamos, las imágenes con cierto texto, o sea, aprenden las relaciones que hay entre las imágenes y el texto, y a su vez aprenden las relaciones que hay entre imágenes. Entonces yo, por ejemplo, puedo también poner un gorro y un perro, y el gorro no lo va a poner en la pata del perro, lo va a poner en la cabeza del perro. Tanto Midjourney como DALL-E se pueden anotar en una lista de espera. Bueno, DALL-E tiene lista de espera, pero Midjourney lo pueden testear con un límite, digamos, de generación de imágenes, una cantidad limitada, a través de Discord. ¿Y qué pasó? Nos pasó lo mismo. O sea, empezamos a, digamos, a poner inputs y digamos que nosotros sabemos que pueden llegar a dar resultados sesgados, y bueno, el resultado, digamos, no fue sorprendente, esa es la verdad, o sea, era lo que uno, o por lo menos era lo que yo esperaba, digamos, lo lamento porque esto hay que corregirlo, pero bueno, cuando pusimos enfermeros, nurses en inglés, que no tiene género, hablando y hospital, o sea, como digamos, esas tres palabras, el input fue una serie de enfermeras, ¿sí? O sea, digamos, si bien las imágenes de Midjourney son imágenes originales con un toque artístico, ¿sí? A diferencia de DALL-E, que DALL-E genera imágenes también originales, pero con un toque más realista. O sea, le tenés que pedir en el input que te genere algo con una onda más artística. En estas imágenes, con un toque más artístico que genera Midjourney, la verdad es que, digamos, uno puede, digamos, ver bastante a simple vista que son mujeres las enfermeras. Cuando ponemos doctors, o sea, también, digamos, médicos, que en inglés, insisto, no tiene género, hablando en un hospital, el inglés es muy piola para hacer estas pruebas porque tiene muchas palabras, digamos, que no tienen género. También nos trae, la mayoría de las fotos son imágenes de médicos. Después estas imágenes yo las fui puliendo para verlas como, digamos, más individualizados las personas que me ponen la foto, y siempre me traía varones cuando yo ponía doctors, y siempre me traía mujeres cuando yo ponía nurses. Y cuando pusimos, bueno, children, care y sec, nos tiró también niños, y la imagen ahí media borrosa de madres, ¿no? O sea, o de mujeres al cuidado de esos niños, ¿sí? También hice lo mismo, o sea, estas imágenes vos podés elegir una digamos, y refrescarla para que la IA la siga precisando, y siempre también el resultado eran mujeres. Así que es como un poco, ¿no? Algo que, si bien uno dice, bueno, esto ya lo solucionamos, porque es cierto, los asistentes virtuales, digamos, como digamos Siri o Alexa, que por defecto tenían voz femenina, esto se fue corrigiendo, digamos, se incorporó la voz masculina, también, digamos, eso se puede elegir, a veces hay algunos que ya empiezan a venir con voz neutra, masculina y femenina, y uno puede elegir. En los traductores también, que hasta hace un tiempo sucedía que frente a idiomas como el euskera o el húngaro, que usan pronombres que son neutros, el traductor aplicaba género, ¿sí? O sea, cuando, digamos, eso tenía que ver con determinadas palabras, como puede ser doctores o como puede ser enfermeras, ¿no? Después hay otros ejemplos que, digamos, quizás también los hayan sentido, que en herramientas de reclutamiento, como ha pasado con la herramienta de reclutamiento inteligente de Amazon, que terminaba, digamos, perjudicando los currículums de mujeres, básicamente porque en sus datos de entrenamiento había usado, digamos, toda la información del pasado de esa empresa, y en ciertos puestos no habían habido mujeres. Esta herramienta de hecho no se pudo corregir, o sea, el algoritmo no se pudo corregir, y después Amazon la dejó de utilizar, y fundamentalmente nunca informó que hubiera vuelto a utilizarla o a utilizar otra. Y en esto, bueno, de los buscadores y generadores de imágenes, que uno pensaría que esto ya está recontradicho, recontratrabajado, sigue sucediendo. O sea que, digamos, todavía necesitamos que se genere investigación y que esto se ponga en escena, porque si esto no se muestra, lo naturalizamos. Y un poco lo que planteaba Nieves al final de su charla, el peligro de esto es, digamos, es el alcance que tiene la inteligencia artificial, esta capacidad, digamos, de procesar tanta cantidad de tiempos, digamos, o sea, tanta cantidad de datos en tan poco tiempo. De hecho, por ejemplo, estas herramientas de generación de imágenes, las imágenes te las generan en 50, 60 segundos, o sea, la potencia es maravillosa, ¿no? Pero bueno, a su vez,
si el día de mañana yo tengo, qué sé yo, a mi hija, digamos, charlando, no sé, con cookie o con réplica y se generan, digamos, su propio cookie, su propia réplica, a mí me interesa que el sistema no le refuerce estereotipos, digamos, que hoy por hoy están presentes en la sociedad, con, digamos, estereotipos que las mujeres estamos tratando de erradicar, una brecha, digamos, de género en la que estamos todo el tiempo tratando de romper y que de pronto se te insertan estos sistemas que vienen como disfrazados, ¿no? Bajo un ropaje de objetividad, digamos, y hay personas por ahí que todavía no tienen ese anteojo que mencionaba Nieves, ¿no? Donde uno ve las cosas con perspectiva de género y le parece natural, ¿sí? Entonces, no tiene que suceder, o sea, estas herramientas no se pueden lanzar al mercado sin un testeo previo de, digamos, cuán sesgadas están, ¿no? En general, y en cuanto a lo que nos interesa, digamos, qué sesgos de género están presentes en estas herramientas. Porque si bien hay situaciones en las que nosotros no vamos a poder hablar directamente de discriminación, porque, por ejemplo, que haya una imagen, como yo le digo a Nersis, me tire enfermeras, no encaja hoy en el concepto de discriminación que nosotros manejamos de lo jurídico. De todos modos, desde una perspectiva ética, digamos, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial, donde la mirada es un poco más amplia que la mirada estrictamente legal, es inadmisible que esa herramienta esté disponible en esos términos en el mercado. Y un poco, espero que no se corte, yo les quería mostrar este videito, un videito con una pequeña parte de este capítulo de Los Simpson, para que ustedes reflexionen lo que venimos hablando y piensen si ahí pusiéramos a Cookie o a Réplica, si no sería exactamente igual, ¿no? En este capítulo, que después, digamos, si alguno no lo vio porque es muy joven, se lo recomiendo, Lisa hace como una búsqueda del por qué, ¿no? Y la respuesta está en la dirección de la empresa que fabrica la Stacy Malibu, ¿no? Que van a ver que tiene que ver con lo que vamos a charlar hacia el final de esta clase. Y bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, que no estamos hablando ya estamos hablando, ¿no? de esta Stacy Malibu, o esto que no queremos que sea la Stacy Malibu del siglo XXI, ya, digamos, habrán charlado con Juan o con Nieves también, creo que estuvo Ceci, que básicamente, digamos, no existe una definición unívoca, o sea, o universalmente aceptada de qué es la inteligencia artificial. Pero sí podemos decir que, digamos, que básicamente es un conjunto de técnicas y tecnologías que están guiadas, digamos, por un grupo de objetivos definidos por seres humanos, por ejemplo, digamos, poder mantener una conversación procesando y generando, ¿no? Una conversación en lenguaje natural, poder generar imágenes a partir de texto, o sea, digamos, son técnicas y tecnologías que tienen un objetivo que lo definieron las personas y que cuentan con cierto grado de autonomía para tomar las decisiones en cuanto a las respuestas que nos van a dar, en cuanto a la imagen que van a generar, o bien para hacer predicciones, ¿no? O sea, hay otros sistemas inteligentes que están destinados a hacer predicciones. Siempre, obviamente, la base de esto son los datos, porque la inteligencia artificial es un concepto, digamos, bastante antiguo, ¿no? Data de los años 50, ha tenido sus veranos y sus inviernos, y el veranito de la IA que atravesamos desde hace unos 5 o 8 años, tiene que ver con la disponibilidad de datos, que es el combustible de la inteligencia artificial, que está, digamos, al alcance de la mano de quienes se dedican desde la parte técnica a estos desarrollos, que, digamos, que explotaron con el uso de Internet y de las redes sociales y demás. Hay algoritmos detrás que son fórmulas matemáticas y estadísticas. A veces uno, cuando trata de leer papers más técnicos, a mí me pasa que, bueno, ahí es donde me cuesta un montón, porque uno ve digamos, y la verdad es que son fórmulas y poder de cómputo, ¿no? Eso es básicamente lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Y la posibilidad, digamos, que tienen estos algoritmos de poder, digamos, generar o identificar patrones, ¿sí? o correlaciones en esa información para establecer relaciones. Pensemos en esta idea que presentan estos sistemas nuevos, porque están lanzados este año, de generación de imágenes a partir de texto en lenguaje natural, que básicamente lo que son es que, digamos, son sistemas en los que se ha logrado que se pueda, digamos, correlacionar un dato, digamos, que es imagen con un dato que es texto, ¿no? Y aprender las relaciones que existen entre eso. Es como que a veces uno lo piensa y verdaderamente es
magia, pareciera que es magia, ¿no? Eh, pero desde la perspectiva por ahí de las ciencias sociales, lo que a mí me parece interesante nunca perder de vista, más allá de la definición que uno elija cuando diga, bueno, ¿qué es la IA? Es que la inteligencia artificial es un sistema sociotécnico, ¿sí? Los sistemas sociotécnicos son sistemas que se caracterizan porque, digamos, en el caso de la inteligencia artificial, son sistemas que van mucho más allá de justamente la matemática, los datos y el poder de cómputo que hay detrás de ese sistema. El sistema sociotécnico, que no hay muchos sistemas que tengan estas características, son sistemas que aprenden del entorno en el que se insertan, o sea, no hay nada más claro que la IA aprende de nosotros, porque básicamente para poder entrenar una inteligencia artificial, yo preciso los datos que generaron esos humanos antes de, digamos, de desplegar el sistema inteligente en el mundo, pero además después ese sistema inteligente, para que siga mejorando en el tiempo, que es una de las características de los sistemas inteligentes, requiere de los datos, o sea, va a utilizar, ¿sí? Esos, como en un loop, digamos, esos nuevos datos que generan las personas con la interacción que tienen con el sistema. Por eso Cookie, cuando te obliga a loguearte, van a ver que abajo en el costadito, no me acuerdo si es Cookie o es réplica, te va poniendo en un costadito todo lo que va aprendiendo de la charla que tiene con vos. Y te dice, bueno, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, porque digamos, hay una retroalimentación constante. Y a la vez, digamos, son sistemas que aprenden de nosotros y que a nosotros nos transforman, ¿sí? Porque, digamos, nosotros hay muchas cosas, cuando se habla de esto de, ¿no?, los trabajos que desaparecen o las tareas que se simplifican, ¿sí? La inteligencia artificial nos transforma a nosotros también como sociedad. En muchos aspectos todavía no sabemos cómo, porque la verdad es que los sistemas inteligentes, digamos, se están insertando en la sociedad, o sea, en los últimos años, no es que tenemos 20 años de recorrido con sistemas inteligentes. Y esta perspectiva del sistema, digamos, de los sistemas inteligentes o la IA como un sistema sociotécnico, nos permite ver que, digamos, si decimos que son sistemas que aprenden de las personas y que transforman a las personas, y que por eso, digamos, son sistemas que hay que, digamos, los tenemos que ver mucho, digamos, mucho más allá de la simple, o sea, de la compleja matemática que tienen detrás, de los datos y del poder de cómputo. Esto es lo que, digamos, obliga a pensar en que son sistemas que requieren de la mirada de otras disciplinas que no sean exclusivamente aquellas que vienen de las ciencias duras, si se quiere, ¿sí? O sea, de la matemática, de la estadística, de la informática, de las ciencias de la computación. O sea, son sistemas que, si van a tener tanto impacto en las personas, requieren obligatoriamente de la mirada de otras disciplinas como la sociología, el derecho, la ética, la filosofía, ¿sí? Que esto es lo que un poco empieza como o sirve para justificar por qué estas otras disciplinas tienen que mirar los sistemas inteligentes y participar en lo que es el desarrollo de sistemas inteligentes. Y cuando hablamos de sistemas inteligentes como sistemas sociotécnicos que aprenden de las personas, empieza a aparecer esta idea o esta problemática que es una de las más importantes que tienen los sistemas inteligentes cuando los miramos de una perspectiva de derechos humanos, que es la cuestión del sesgo algorítmico. La cuestión del sesgo algorítmico, siempre me parece importante hacer un paréntesis que tiene que ver con tener presente que yo no sé si siempre le vamos a seguir llamando sesgo algorítmico. O sea, ahora le llamamos así porque también es como, digamos, este tema en el fondo es nuevo. En español no hay tanto escrito sobre esto, y de hecho, no sé, es un poco autorreferencial, pero yo desde que escribí en el tratado hasta la clase de hoy, fui aprendiendo y cuestionando un montón de cosas en relación a este concepto. El concepto de sesgo es una de las posibles traducciones que viene del inglés bias, porque ustedes cuando lean en inglés esta palabra, o sea, cuando lean en inglés sobre sesgo algorítmico van a leer algorithmic bias, ¿no? Y bias, lo cierto es que es una palabra que tiene múltiples salidas en el español, ¿no? Una es sesgo, y la otra es algoritmo, o sea, la otra es prejuicio, ¿sí? Y la otra es inclinación, y algunos lo utilizan como sinónimo de discriminación. Entonces ya de por sí, ¿no?, es una palabra que tiene múltiples significados. A eso se le suma que cuando hablamos de sesgo algorítmico, una cosa es cuando yo hablo de sesgo algorítmico con alguien digamos, del palo del derecho, que probablemente estemos hablando de lo mismo. Otra cosa es cuando yo hablo de sesgo algorítmico con alguien de la estadística, porque entiende al sesgo como otra cosa. Y otra cosa es cuando vos hablas de sesgo con gente de las ciencias de la computación, por ejemplo, o incluso de las neurociencias.
Si yo hablo con Ale Chamatropoulos, por ejemplo, de sesgo, les puedo asegurar que la representación mental de este concepto que tenemos en la cabeza de uno y otro es totalmente diferente. Porque, digamos, digo, lo menciono a Ale, que además le tengo mucho, es un amigo, porque Ale, digamos, viene de las neurociencias, y de hecho nos pasó en una investigación que el año pasado hicimos con un grupo de mujeres, que teníamos personas de distintos, con distinta formación de base, y lo primero que yo detecté en nuestra conversación era como un teléfono descompuesto, porque hablábamos de sesgo y pensábamos en distintas cosas. Pero bueno, en lo que nos interesa para lo que es el sesgo algorítmico desde la perspectiva jurídica, digamos, hay una definición, y desde la perspectiva general hay otra que es como la más abarcativa. Cuando nosotros hablamos de sesgo algorítmico, piensen que cuando hablan con la gente del ámbito de la computación o de la estadística, generalmente usa este término para referirse como a errores sistemáticos, o sea, y continuos, de cualquier tipo que se producen en el resultado de una operación que hace un algoritmo, ¿sí? Ese es como el concepto general de sesgo algorítmico. Y ahí entran todos los tipos de errores, ¿sí? Los errores de tipo estadístico, estructurales del sistema, cognitivos. Cuando nosotros, en cambio, hablamos del sesgo algorítmico desde una perspectiva jurídica, lo precisamos como un poco más porque estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Hablamos en realidad más bien como de cierta carga de valores que se incorporan en los sistemas inteligentes, ahora vamos a ver de qué manera, que lo que termina siendo esta carga de valores, cuando el sistema inteligente la replica, es, digamos, colocar en una situación de desventaja a ciertos grupos, ¿sí? Ese error puede ser un error, digamos, digamos, que genera el sistema en función de una característica, digamos, determinada. O sea, por ejemplo, no sé, un sistema que claramente, digamos, provoca una diferencia de trato perjudicial contra las mujeres, digamos, con base en esa característica, ¿no? de la condición de mujer. Pero hay veces que los sistemas inteligentes, digamos, dan lugar a resultados injustos, porque colocan a las personas en una situación de desventaja, con base en características que no son las protegidas que nosotros conocemos, sino que lo hacen por vía indirecta porque asocian otras características que son aparentemente neutrales, como puede ser, por ejemplo, un código postal, o como puede ser la cantidad de horas trabajadas por una persona, y la asocian con una característica protegida, ¿sí? Les pongo un ejemplo. La otra vez yo leí un paper de un sistema de filtrado de currículums que, digamos, si bien no tenía el género para, digamos, o sea, tenía eliminado la característica género, la tenía eliminada como característica relevante para, digamos, seleccionar al personal, o para, digamos, filtrar los currículums más aptos para ese puesto, terminaba igual afectando a las mujeres. ¿Por qué? Porque una característica relevante para ese puesto era la cantidad de horas trabajadas en los últimos 10 años. Entonces, si vos, digamos, o en el último tiempo, ¿no? Entonces si vos para un puesto que vas a cubrir, donde necesitas mujeres, pienso, ¿no? De 40 a 50 años, si vos les tomás en cuenta los últimos 10 años trabajados y la cantidad de horas es un factor determinante, probablemente ese sistema indirectamente, digamos, va a tener un sesgo de género porque va a perjudicar a las mujeres, porque generalmente las mujeres entre los 30 y los 40 años asumimos, digamos, cargas de cuidado que, digamos, con las que estamos tratando de romper, pero que, digamos, siguen existiendo en nuestra sociedad. O sea, las mujeres seguimos siendo quienes tenemos las tareas de cuidado mayormente sobre nuestras espaldas, y vamos a ver, digamos, tenemos más chances de haber trabajado ese tiempo part-time, o haber tenido más licencias, ¿sí? Licencias por maternidad, etc. Pero bueno, un poco, sí. Hay un poco eso más, porque en Argentina se está dando justo el debate de una nueva ley de protección de datos personales. Entiendo yo una vieja, para mí ya superada, característica de datos sensibles y datos personales y datos no sensibles. En realidad, frente a la posibilidad de procesamiento de la IA, hay una gran cantidad de datos que no entran en la categoría sensible, sin embargo, en el procesamiento podría hacerlo, ¿no? Exacto. Esto que vos decís, ¿no? En el procesamiento te van por proxy, ¿viste? Hay algo que se llama, yo no me iba a entrar en la clase de hoy, pero la discriminación por proxies, busquen, hay un material sobre eso, está muy bueno, es como la clave
digamos, o es el tipo de discriminación más común, que es este que se da cuando a través de una característica no protegida, pero que es muy propia de ese colectivo, vos terminás igualmente llegando al colectivo, aunque vos, digamos, te hayas propuesto que las características, digamos, bien identificatorias y que sí están protegidas de ese colectivo, vos no las ibas a considerar. E indirectamente terminás llegando, ¿no? En De Estados hecho, Unidos el código postal. claro, en el ejemplo que vos dabas, el viejo ejemplo que siempre se daba en sesgo con el desarrollo de IA para contratación en Amazon, que discriminaba a mujeres, después cuando empezaron a hacer la trazabilidad, era porque muchas habían ido a una universidad, que esa universidad la Exacto. característica era mayor cantidad de egresadas mujeres, y el algoritmo detectaba que eras mujer por haber ido a esa universidad, aunque hubieras sacado todo el resto de los datos. Y seguía Exactamente. discriminando. Exactamente. Bueno, de hecho, en DALI, que digamos, esta herramienta de GPT-3, de la gente de OpenAI, pero digo GPT-3 porque está construida sobre la base de esa red neuronal, en DALI, cuando empezaron a corregir el tema de sesgos, que igual todavía los tiene, ellos, por ejemplo, cuando quisieron, para corregir el sesgo, digamos, en realidad para prevenir que se generen imágenes con contenido violento, sexual y demás, digamos, y corrigieron la base de datos de entrenamiento de esa IA, el resultado que les arrojó fue que les quedaba, digamos, el conjunto de datos de entrenamiento les quedaba sesgado porque, digamos, desaparecían un montón de imágenes de mujeres, porque generalmente las imágenes, digamos, asociadas a imágenes con contenido sexual son de mujeres. Entonces tuvieron que equilibrar digamos, ese conjunto de datos para que no vuelva a arrojar resultados sesgados. Aún así, ellos, digamos, hay un paper que lo tienen colgado en la página, ellos sí informaron que igual los usuarios siguieron informando que frente a determinados inputs, el resultado seguía siendo mayormente de varones, entonces, bueno, introdujeron otras herramientas para ir controlando el sesgo, ¿no? Pero fíjate que DALI, que es ultra potente, la están trabajando en versión beta controlada, porque ellos tampoco saben qué sale de esto, ¿no? O sea, si se libera al mercado. Y bueno, y el sesgo algorítmico de género, digamos, un poco Nieves ya lo comentó, esta es una definición a la que, digamos, arribamos en el IALAB, digamos, pueden haber otras. Nosotros definimos el sesgo algorítmico de género como esas decisiones cerradas del sistema, o sea, que nosotros consideramos injustas, porque reproducen estereotipos de género, ¿sí? Y que pueden o no dar lugar a discriminación, porque hay veces donde el sesgo algorítmico de género te va a dar lugar a discriminación, por ejemplo, si, no sé, alguna aplicación o algún hardware que incorpora software inteligente para medir alguna cuestión de salud o lo que fuera, funciona peor con las mujeres, bueno, vos por ahí podés hablar de discriminación. Pero hay situaciones en las cuales el sesgo de género no es admisible, aunque no dé lugar a discriminación. Y ahí es donde hay como una laguna en el derecho, ¿no? Porque verdaderamente que más que empieza el tema del cambio cultural y la buena voluntad de las empresas para obligarlas a cambiar estas cosas como está haciendo la gente de OpenAI con DALI, ¿no? Porque a mí DALI cuando le pido imágenes de ingenieros en inglés, que es el término es neutro, me traiga a ingenieros varones exclusivamente, la verdad es que no violan ninguna regulación. O es difícil sostener que es discriminatorio, pero digamos, entonces hay mucho ahí que tiene que ver con la construcción a partir de la investigación y la colaboración para prevenirlo, ¿no? Y bueno, pensando que para no demorarme tanto, ¿cómo se reproduce el sesgo algorítmico de género? Básicamente, digamos, yo hablo de reproducción porque en realidad, digamos, los sistemas inteligentes solo absorben lo que ya sucede en la sociedad. Como decía Nieves, la reproducción del sesgo algorítmico de género se produce a lo largo, igual que todos los sesgos, a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, o sea, de los sistemas inteligentes, que, digamos, si uno los clasificara, tenés una etapa de inicio y conceptualización, que es como la de prototipado, o sea, esta que decía Nieves, ¿qué quiero hacer? Una aspiradora inteligente, ¿o qué quiero hacer? Un agente conversacional. Bueno, ¿qué género le voy a asignar? ¿Qué voz le voy a asignar? Digamos, ¿cómo se va a llamar? ¿Con qué tenor me va a contestar? ¿Sí? Cuando yo conceptualizo, ahí hay mucha carga de estereotipos que se puede reflejar en el sistema. Después en la etapa ya además de desarrollo, ¿sí? Que es la etapa de investigación, de diseño, recolección, preparación de los datos, entrenamiento del sistema,
También es una etapa muy crítica, porque digamos, básicamente si vos tenés conjuntos de datos sesgados, el resultado va a ser sesgado. Si vos tenés conjuntos de datos que reflejan estereotipos, también el resultado va a ser sesgado. Y cuando vos definís algunas características relevantes para que ese sistema considere para tomar una decisión, también podés tener una carga ¿no? de sesgos, digamos, que surgen como consecuencia de los prejuicios y los estereotipos que hay en esos equipos que intervienen en este ciclo de vida, ¿no? Porque acá atrás de todo esto siempre lo que hay son personas. Y finalmente en la etapa de operación y mantenimiento, porque cuando nosotros lanzamos el sistema inteligente, vuelvo al ejemplo de Cookie y de Réplica, si Cookie y Réplica aprenden de lo que yo les enseño, ¿cuál es el límite para eso? ¿Sí? Yo puedo tener una cookie que sea una nazi, o sea, o que sea una machirula, y da la sensación que sí, porque el sistema lo permite. No sé si éticamente es correcto, creo que ilegal no es por ahora, pero éticamente creo que no es correcto. Y en esa etapa, digamos, de operación y mantenimiento, porque ustedes piensen que los sistemas inteligentes, cuando se despliegan en el mundo real, digamos, no son estáticos, justamente tienen esta capacidad de seguir aprendiendo y mejorando con el tiempo, a partir del entrenamiento que hacen con los usuarios, y de esos datos que se generan, de los cuales aprende el sistema. En esta etapa también se sigue reproduciendo el sesgo, porque Réplica y Cookie yo los puedo convertir en un TAI, que TAI es ese sistema de Microsoft, que seguramente también lo habrán sentido nombrar, que duró 24 horas en Twitter, porque lo lanzaron, y en 24 horas los usuarios lo bombardearon, digamos, con charlas con contenido violento, discriminatorio, y el bot en 24 horas se convirtió en un bot racista, sexista, digamos, que veneraba a Hitler, y bueno, lo tuvieron que sacar de Twitter, porque no lo pudieron arreglar. Entonces, digamos, en la etapa de interacción también se reproduce el sesgo de género. Y para poder corregirlo, también, retomando lo que venimos hablando, la intervención humana adecuada, ¿sí?, a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, para cortar la brecha digital de género, también es importante. Y esto tiene que ver con esto que mencionaba Nieves al final, que no es solo intervención humana, ¿sí? O sea, la intervención humana en los sistemas inteligentes es un must, o sea, es positivo, pero los fines, digamos, de lo que la prevención de sesgos en general y del sesgo de género en particular es absolutamente insuficiente. O sea, la intervención humana tiene que ser además adecuada. Y para que sea adecuada, nosotros precisamos que en esos equipos, digamos, haya mucha interdisciplina, o sea, no solamente sean equipos guiados y coordinados enseguecidamente por gente de las matemáticas, de la ciencia de datos, por gente de las ciencias de la computación, sino que además necesitamos gente de otras disciplinas, como el derecho, la sociología, digamos, la filosofía, pero además esas personas tienen que tener formación en materia de género, ¿sí? Y diversidad, o sea, es como muchas, digamos, son como tres factores, ¿no? O sea, la intervención humana, equipo interdisciplinario, con formación en materia de género y en lo posible con diversidad, ¿no? Pero la diversidad, si vos no tenés personas con formación en materia de género, para este tema es insuficiente, porque yo conozco muchas mujeres que no tienen perspectiva de género, porque digamos, la perspectiva de género también es una construcción, y es algo que se aprende, y yo insisto que, digamos, más allá de lo loable de la ley Micaela, eso por sí solo no es suficiente, porque conozco mucha gente que ha hecho el curso de la ley Micaela y no aprendió nada. O sea, la perspectiva de género hay que internalizarla, es un trabajo como del lente cotidiano, ¿no? O sea, que para pensarlo todo el tiempo. Y bueno, y por otro lado, cortar la brecha digital de género, que eso también es un tema bastante clave y difícil, ¿no? En estos datos que son 2018, por ejemplo, en Google Brain, que es, digamos, todo el equipo de IA de Google, solamente, digamos, había un 6% de mujeres, o sea, no había, ¿no? Las mujeres siguen siendo una minoría absoluta en los equipos, digamos, vinculados con tecnología. De hecho, por ejemplo, en España, ¿no?, el porcentaje de startups, por ejemplo, liderados por mujeres, solamente es de un 20%. A mí me pasa cuando trato de hacer entrevistas para el podcast, yo intento todo el tiempo que tengamos equidad de género en los entrevistados, y la verdad es que cuando busco mujeres que estén liderando startups, me cuesta encontrarlas, porque bueno, digamos, todavía no tenemos ese espacio nosotros ganado. Pero acá voy a poner una foto a continuación incómoda.
la cuestión de la brecha de género en general es un tema que tenemos que empezar a trabajar y que incomoda, pero digamos, tenemos que buscar la manera de visualizarla. Y yo, con perdón de Mario, porque esto se hizo en Mendoza, esta foto que salió el otro día de las jornadas de derecho procesal civil o de derecho civil que se hicieron en Mendoza, yo miraba esta foto, y esta foto es lo que a nosotros nos tiene que hacer ruido, porque si no la brecha de género no la rompemos más. O sea, es una foto toda de varones, y las únicas dos mujeres que hay en esa fila están casi cayéndose de la fila, ¿sí? Por lo menos las hubieran sentado en el medio. O sea, como para decir, bueno, si quizás es un tema de la gente de protocolo, que porque por los cargos, los que están adelante es por los cargos, y etcétera, que uno, esas cosas, yo en lo personal del derecho, yo soy bastante disruptiva, bueno, Mario ya me conoce, no las comparto, pero entiendo a la gente de protocolo, no te admito otra posibilidad que no sea que la gente con cargos relevantes esté al frente sentada. Pero bueno, por ejemplo, si uno tiene por ahora pocas mujeres en esos cargos, por lo menos las sentamos en el medio, ¿sí? O sea, como nos tienen que empezar a hacer ruido este tipo de situaciones que son, digamos, de brecha de género del mundo físico, ¿no? Para poder, de la mano con eso, pensar en la brecha de género del mundo digital, ¿no? Porque si no, es difícil. Así que bueno, mi cierre para la clase de hoy es que hay que hackear los estereotipos, que esta es una frase de Cristina Aranda Gutiérrez. Los estereotipos de género son uno de los grandes culpables de la brecha de género. Se aprenden a edades muy tempranas, como mencionaba Nieves, y bueno, y está en nosotros bregar por hackear esos estereotipos, ¿no? En el mundo físico y en el mundo virtual, que son los dos mundos reales entre los que nosotros iteramos a diario. Así que bueno, muchas gracias, creo que fui súper puntual. Marian, querida, la verdad, les dije, ¿no? Tremenda clase hoy, tanto con Mariana, con Nieves, con Andrés. Te tiro un dato de paso, intercambiamos, cuando en el tema de género y de estereotipos. A nosotros nos tocó, muchos recuerdan, quisimos hacer digamos, una difusión de la Diplo con un avatar y hemos usado otras plataformas de avatar. Cuando vos querías, pues, usaba la cara sobre avatar, ¿no? Cuando vos querías usar avatar que no fueran hegemónicos, te salía dólares, había que pagarlos. Solo eran gratuitos los cis blancos, solo eran gratuitos. De hecho, como fue gratuito, salí flaco, de traje, todo. No podíamos modificarlo, si lo modificabas tenía costo. No, Sí. no habían previsto la diversidad también a la hora de las plataformas gratuitas con un claro sesgo metaverso, ¿no? Eran avatar para metaverso, así que después te paso los datos para que lo uses si querés, pero Sí, nos es que tiene que pasó. ver con la diversidad en los equipos, ¿no? De hecho, ¿vieron el lío que se armó con la Sirenita? Hubo un tipo que le bajaron la cuenta en Twitter porque utilizó inteligencia artificial para, digamos, vieron que la sirenita que se viene es una sirenita que, digamos, es morocha, o sea, es de piel, de tez oscura. De hecho, hay unos videos muy lindos dando vuelta de que verdaderamente es impresionante la reacción de las niñas a las que les muestran el tráiler de La Sirenita y niñas de color que se ven como por primera vez quizás en la historia de su vida representadas en una princesa de Disney, ¿no? Y hubo no sé, un hombre de pocas luces que decidió usar una IA para ponerla blanca a la inteligencia, digamos, a esa sirenita, y la subió a Twitter y puso como que la había corregido. Y bueno, y en 2 minutos le bajaron la cuenta, ¿no? Y está bueno ver el debate que se genera en torno a eso. Yo no sé si es para bajarle la cuenta, pero para censurar el tweet sí, porque me parece que no suman, ¿no? Pero bueno, que te refleja, digamos, que hay una porción de la sociedad que cree o que no está de acuerdo, ¿no? Con esto, pero que también hay otra porción de la sociedad, esas niñas, que ven estas representaciones, ¿no? Con las que se sienten identificadas, y que cuando uno ve eso dice, bueno, ¿cuánto nos queda por hacer y por empezar a reversionar estas historias, ¿no? Estas historias de Disney, los personajes, esto cis blanco, ¿no? Que es lo que conocemos hasta ahora. Genial. Bueno, mil gracias, Mariana. A cámara abierta, cierre final total. Un fuerte aplauso para Mariana por la tarea que hace y por la clase que nos ha dado.
Marian, ¿querés decirnos el podcast? Pues decirnos las redes. Mariana es muy activa, síganla. Así que hoy te Hay mucha subimos la información. cuenta. A ver si sigan. A ver, tira, dale, Sí. antes de irnos. Bueno, no, el podcast les paso que es Millennials. Vendé. Dale, Millennials Hackeando el Derecho, que es un podcast que está en Spotify. Hay de todo, hay sobre IA, metaverso, startups, nada, blockchain. Así que la idea es mostrar un poco el ecosistema Legal Tech ahí. Y a mí me googlean y mis redes tienen mi nombre, así que les voy a salir enseguida. Si me quieren seguir en Genial. Instagram, ahí ponemos mucha información. Genial. Bueno, Gracias, Mario. fantástico. Gracias. Ha sido una gran clase tremenda. Nos hemos conmocionado. Creo que hemos aprendido. Recuerden lo que nos dijo Ana Julia, modo aprendizaje permanente de construcción total. Sepan la tarea que nos toca cotidianamente a cada uno de nosotros, cuando nos toca la tarea que tenemos la responsabilidad cotidiana de hacer. Así que nos vemos sábado que viene de 9 a 11. Workshop sobre inteligencia artificial, vamos a aprender a arbolar, tarea inicial, así que los esperamos sábado que viene. Colo, después tirá por Human a ver qué proponen para el 21, no sé, consigna que salió del equipo y me parece que pueden salir cosas interesantes, y próximo sábado libre. Así que nos vemos, cuídense,